conciertazo el día de ayer, ¿no es así? Conciertazo, como pocas veces podemos disfrutar y ver reunidas tantas personalidades, tantas figuras con tanto arrastre. Más de 170,000 personas acudieron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar de este concierto Estamos Unidos Mexicanos. Este concierto que, bueno, logró reunir 170,000 personas, pero fíjate que el que ha logrado reunir más gente todavía fue Justin Bieber en el 2012, por ahí más o menos, 210,000 personas, pero fueron 170,000 personas, que todas las personas dispuestas a aportar su granito de arena para que podamos reconstruir prácticamente los 9 estados de la República Mexicana. Vamos a ver exactamente qué pasó en este mega concierto Estamos Unidos Mexicanos. Chequen esto. Más de 170,000 almas se dieron cita en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en donde se llevó a cabo el concierto Estamos Unidos Mexicanos en apoyo a los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre y así unirse en un solo corazón. En punto de las 17 horas, el grupo Bronco apareció en el escenario para dar por iniciado el concierto. Temas como Que no quede huella, Oro y Sergio el Bailador, entre otras, fueron las que los ahí presentes corearon, haciendo retumbar el Zócalo capitalino. Terminada su actuación, siguió el turno del grupo Camila y a pesar de que en ese momento comenzó a llover y muy al contrario de lo que se pensaba, nadie se movió de sus lugares y continuaron disfrutando del recital. Carlos Rivera, Julieta Venegas, el grupo Hash, Pepe Aguilar, Jarabe de Palo, Emanuel y Mijares, así como los integrantes de Timbiriche, pidieron por los más necesitados y aseguraron que México se levantará muy pronto con la ayuda de todos. Chayanne agradeció a México el cariño que siempre le han brindado y por ello dijo que no podía dejar de estar en dicho evento, aun cuando en su natal Puerto Rico también se viven momentos críticos por los huracanes Irma y María que devastaron la isla. Bronco, Mijares y Emanuel, Rock en tu idioma, Jimena Sariñana y Pepe Aguilar ofrecieron conferencia de prensa y esto comentaron. Nuestro pensamiento es simplemente de tratar de sanar esta herida que es bastante profunda y simplemente eso, ¿no? Yo creo que ya en su momento, cuando ya suceda, seguramente ya hay gente quien haya escrito canciones al respecto. ¿No? Creo que lo más importante es enaltecer este sentimiento de solidaridad que se ha, no quiero decir despertado, porque la verdad es que los mexicanos siempre hemos sido muy solidarios, pero que se ha enaltecido con todos estos sucesos. El amor por nuestro país y esa emoción que estoy seguro sentimos todos al ver la solidaridad, el trabajo desinteresado de la sociedad, del pueblo, de la gente que menos tiene, completamente dando todo. Caray, pues lo menos que pueden hacer es desde su trinchera hacer lo mismo. Miguel Bosé y Los Ángeles Azules fueron los últimos en salir a cantar y dedicar palabras de aliento al pueblo mexicano. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bueno, tan emotivo fue este concierto que bueno, fue también tendencia en las redes sociales por la gran cantidad exactamente de mensajes que se enviaron, pues de agradecimiento y por supuesto de apoyo, de solidaridad, que es lo que cuenta ahorita que estamos pues obviamente tan golpeados, pues esos 9 estados de la República Mexicana necesitan muchísima ayuda y para eso precisamente se hizo este concierto. Continuando con más información del mundo de los espectáculos, ¿quién sabe exactamente qué aconteció este fin de semana en torno al mundo de los espectáculos? ¿Qué famosos dieron de qué hablar y qué dijeron? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, Juan Luis Guerra y David Bisbal unieron sus voces para participar en el disco homenaje a Marco Antonio Solís el Buki, que llevará por título Todos Somos Más, en el cual interpretan el tema Si no te hubiera sido. Aquí te presentamos un fragmento. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar.
Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, se encuentra muy emocionado pues su disco Gracias está nominado a los premios Grammy Latino, compitiendo con Marc Anthony, quien también grabó disco dirigido al público infantil. Dicho material incluye temas que grabó de 1977 a 1980 y en 1985. Lo que significa que el mismo Marc Anthony graba algo para niños, el mundo de los niños está olvidado, entonces no hay que olvidarlo, ¿me entiendes? Luego de que tras sus problemas legales al ser vinculado con un narcotraficante, sus presentaciones y contrataciones se han visto afectadas, pues varios patrocinadores y empresarios temen perder dinero al apoyarlo, se dice que Julián Álvarez pasa por momento de depresión, pues ya van varios proyectos importantes tanto en televisión como conciertos que se le han venido abajo por la mala fama con la que actualmente cuenta. Gran polémica la que ha causado Ninel Conde al subir en sus redes sociales un par de fotografías en bikini luciendo cuerpazo, pues aunque algunos consideran que luce espectacular y más guapa que nunca, otros consideran se ve demasiado flaca y demacrada, por lo que piensan podría estar abusando de las dietas y el ejercicio. 21 Noticias, Berenice Ortiz.